Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy, en donde aprendemos sobre profesionales y oficios, sobre todo de personas que aman lo que hacen. El día de hoy tengo a mi invitado, él es Lorenzo Brito. Gracias por estar aquí, Lorenzo. Un placer. Lorenzo estudió licenciatura en sistemas computacionales administrativos. Eh, él tiene, ¿cuántos años tiene Lorenzo? Tengo 39. Tiene 39 años. Lorenzo Brito estudió sistemas computacionales administrativos y pues no sé si nos quieras contar un poquito así a grosso modo sobre tu profesión. Claro que sí. Bueno, antes que nada, te quiero agradecer porque me hayas invitado y la verdad muy gustoso de estar aquí. Gracias. Bueno, la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativas era una carrera en la UVM. Creo que ahorita ya no la están ofreciendo porque la profesión se ha especializado cada vez más, ¿no? Entonces, esta carrera habla sobre cómo hacer programas y dos, la palabra administración es cómo captar o cómo administrar los requerimientos de los clientes. Ok. Entonces, la mitad de la carrera se trataba sobre eso. Ok, súper bien, Lorenzo. Ahorita nos cuentas como más a detalle a qué te dedicas para que los invitados o los que nos están viendo puedan aprender más de tu carrera. Cuéntanos si quieres un poquito sobre tu infancia, dónde creciste, a qué jugabas, qué soñabas. Bueno, yo crecí en Tabasco y curiosamente, pues así de los primeros recuerdos, recuerdo que quería ser coreback de la NFL porque jugaba mucho con las mazorcas de cacao, que son como pelotitas de fútbol americano. De ahí también tuve lo que era Nintendo, me gustaba mucho Nintendo y curiosamente siempre quise aprender cómo hacer videojuegos, pero nunca me aventuré hacia ello, ¿no? Y curiosamente entré a una carrera que se trata sobre programación, pero no orientado a videojuegos, pero más o menos ahorita ya entiendo cómo funciona. ¿Cómo funciona? Exacto. Y ya de ahí pues jugué fútbol y no fue hasta los 15 años, 16 años que encontré una pasión la cual sigo cultivando, que es el ajedrez. Luego te invitamos nuevamente para que nos hables desde el lado del ajedrez exclusivamente. Aquí varios de los invitados tienen como diferentes pasiones y de eso se trata, de compartir nuestras pasiones para que pues la gente vea de qué se trata, qué hacen, qué se puede aprender o qué se necesita para pues que vean, yo tengo este talento, yo tengo este otro, me gusta esto, por aquí, por aquí, por aquí. Ok, súper. ¿A qué soñabas de niño? Bueno, me dijiste que estabas... Sí, o sea, quería hacer eso, también soñaba con ser ganadero, ser político. Realmente, pues mira, al día de hoy tengo déficit de atención con hiperactividad, entonces soy una de las personas que vamos a decir, no es que me cueste trabajo enfocarme, sino que solamente me enfoco en dos tipos de cosas. En las cosas que me resulten difíciles de poder resolver, me llaman mucho la atención. Es por eso que me gusta el ajedrez. O siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces, si uno no se conoce, uno puede luego dudar de sus capacidades porque muchas veces las tareas comunes o repetitivas suelen ser muy difíciles para gente diagnosticada así con déficit de atención e hiperactividad. Pero es una cuestión incluso hasta médica, pues o sea, hasta por eso el día de hoy yo me tengo que medicar para poder realizar las cosas comunes. Porque ya después de 14 años, pues no es que sea muy chingón en lo que hago, sino al final de cuentas dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces ya el día de hoy, pues hacer las cosas que me tocan de día a día se me hacen muy fáciles. Ok, súper bien. Y bueno, ¿en qué momento descubriste que ibas a estudiar sistemas computacionales? Uf,
Para empezar, te voy a decir algo. Yo era considerado un niño problema y siempre tuve malas calificaciones, precisamente por mi hiperactividad. En primero de secundaria, la maestra hace una pregunta de una raíz cuadrada y recuerdo que era la raíz del 9. Yo tenía 12 años y la maestra pregunta de cuál sería la raíz cuadrada del 9 y yo contesto 3. Pero la gente no se esperaba eso de mí. Entonces todo el mundo volteó a verme y me gustó llamar la atención, ¿no? Y al final de cuentas, a partir de ahí, todo el mundo se acercaba conmigo y empecé a hacer amistades. Entonces, a partir de ahí, me gustaron mucho las matemáticas, porque era mi forma de comunicarme con la gente. Y siempre, a partir de ahí, siempre llevaba 10 en matemáticas, en física llevaba 7, 8, y al final de cuentas, nunca, para poder sacar estas calificaciones en estas materias, no me esforzaba. Y sobre todo es que me gustaba estudiar matemáticas. Entonces cuando yo llego a la prepa, yo estaba indeciso que realmente quería estudiar, porque yo quería estudiar ciencias políticas o filosofía o economía. Pero vi una entrevista que literalmente cambió mi forma de pensar y realmente me ayudó a decidir qué hacer. Y fue una entrevista, no sé si se ubican a lo que es Carlos Monsiváis, que fue un escritor muy famoso aquí en México, que ya murió. Y él me llamó mucho la atención porque la primera vez que lo vi fue en una entrevista cuando el PRI hizo su primera campaña interna o la primera elección interna abierta hacia el público para poder elegir el candidato presidencial. Había una mesa redonda y todo el mundo estaba felicitando al PRI por este proceso que estaba abriendo. Y Carlos Monsiváis lanzó una crítica que sí, ¿por qué no habían hecho este proceso 30 años atrás? Cuando él hace este pequeño comentario, todos los demás panelistas se quedan callados y no sabían ya qué decir. Entonces, de ese momento me llamó la atención Carlos Monsiváis y empecé a investigar quién es. De hecho, tengo la fortuna de haber leído 2 libros de él. Y en una entrevista con Facundo, el Facundo ese que encuentras en internet, que es un desmadre. El güero locochón. Exactamente. Curiosamente, tiene una entrevista donde le hace Carlos Monsiváis. O sea, ojalá, no he podido encontrar la entrevista en YouTube, pero en aquel tiempo yo veía Telehit. Y Facundo tenía un programa en Telehit. Bueno, yo creo que, no sé si ahorita qué tan famoso sea Telehit, pero antes Telehit era un programa en televisión muy famoso y donde salía Facundo y invitó a Carlos Monsiváis. Y le preguntan a Carlos Monsiváis por qué decide ser escritor. Y Carlos Monsiváis dice que porque no tenía otra elección. Y empezó a describir que no podía ser médico porque le asustaba la sangre. Y empezó a describir todas las demás profesiones que no podía hacer. Y lo único que podía hacer era escribir, porque era lo que sabía hacer. Y me llamó mucho la atención su proceso lógico de pensar las cosas, de cómo elegir. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, entonces, Lorenzo, ¿qué sabe hacer? Como te repito, o sea, me gusta mucho la filosofía y la política, pero no soy bueno para eso. Me cuesta trabajo leer o terminar un libro. Pero no me costaba trabajo resolver problemas de matemáticas. Entonces es ahí donde yo decido estudiar ingeniería en sistemas computacionales solamente por 2 cosas. Porque una, vi su matrícula y tenía muchas matemáticas. Y yo decía, ¿esto cómo es? Sí, me va a resultar fácil y sí va a poder resolverlo. O sea, lo pensé, lo voy a decir así como tal, con flojera. Sí, ¿No te costó trabajo? Sí, no me costó trabajo. Incluso decía, según dicen que Bill Gates dice que él quiere contratar puros programadores flojos porque van a encontrar la forma más eficiente de hacer las cosas y no repetirlas. Y efectivamente, entonces por eso lo decidí. Y al final yo dije, bueno, y si al final puedo aprender cómo hacer un robot, que también me llamaba la atención,
pues qué padre. Pero no sabía lo que era la programación. Cuando yo entro a la carrera, ya en segundo semestre, me toca la primera materia de programación. Y resulta que no tenía que ni siquiera estudiar para poder resolver los problemas. Y es ahí donde yo dije, wow, qué fácil. Y todo el mundo me pedía también consejos y ayuda. Yo dije, pues a esto me voy a dedicar. Ya de ahí, ya decidí cambiarme a la rama de licenciatura en sistemas computacionales administrativas, que eran más programación, porque yo dije, bueno, ¿para qué voy a estar estudiando una carrera donde no tiene mucha programación? Mejor me enfoco en una donde sí hay mucha programación, pero sobre todo era porque en aquel entonces, no sé ahorita, pero en aquel entonces, en la universidad donde yo estudiaba, pues la gente no le echaba tantas ganas, porque pues venía un estatus económico medio alto, donde no se tenían que preocupar por estudiar para poder alcanzar un empleo. Y yo sí, entonces yo decía, pues aquí, la gente no se preocupa por estudiar, entonces luego las clases no daban todos los temarios porque la gente no estudiaba tanto y no se podía llegar hasta el tema 10 porque la gente solamente estudiaba hasta el tema 6. Y aparte, si llegaban al tema 10 lo iban a reventar a todos y pues no se puede, ¿no? Sí, no les convenía. Ajá, exacto. Entonces yo dije, pues me muevo a una carrera donde yo pueda asegurar estar aprendiendo por mi cuenta sin necesidad de maestros. Y fue por eso que decidí estudiar programación, porque me di cuenta que nada más necesitaba un libro y una computadora y yo ponerme a estar programando. Excelente. Vamos a revisar la cámara que esté funcionando bien. Sí, seguimos con vida. Excelente. Después de este comercial, Lorenzo, si las personas que nos ven están interesadas en aprender o estudiar algo similar, programación, matemáticas, o lo que tú haces, ¿a dónde consideras que deben acudir o cómo le tienen que hacer para entrar a esa carrera? Bueno, antes que nada, o sea, yo me pongo ahorita a ver, porque ahorita he estado trabajando con mucha gente que es nueva en el mundo de la programación. Y al final de cuentas, ahorita literalmente encuentras muchos cursos online sobre programación y lo puedes terminar en 6 meses, 9 meses. Okay. Pero yo creo que para dedicarse realmente a la profesión, incluso cualquier otra profesión que sea, no solamente te va a interesar el dinero, porque al final de cuentas, a pesar ahorita de que el mercado está bajo en el mundo de la programación por los problemas económicos mundiales que hay y por los grandes despidos que hubieron en Estados Unidos, que sí nos está afectando en México en este ramo, pero a pesar de todo eso sigue habiendo trabajo y sigue habiendo trabajo pues bien pagado, ¿no? Aunque antes estaban mucho mejores pagados, ahorita sí está bien pagado, o sea, no nos debemos quejar. Entonces mucha gente entra a esto simplemente por querer ganar dinero, pero yo creo que antes de eso, realmente te debes preguntar si lo que estás haciendo lo vas a disfrutar. Y al final de cuentas, ¿por qué? Porque me he topado luego con gente que no quiere escuchar o no quiere aprender. Porque al final de cuentas, lo estaba platicando con otra persona que igual, yo tengo 39 y empecé a programar ya profesionalmente a los 22 años. O sea, ya en quinto semestre yo participé con mi universidad en un programa con ACID para hacer un software estadístico para el gobierno del estado. Y de hecho programé con un maestro del MIT, que estudió su maestría en el MIT, y con otro profesor que tenía 2 maestrías. Al final ellos me felicitaron porque ellos pensaban que yo iba a estar atrás de ellos preguntándole cómo hacer. Y no, literalmente yo enviaba mis partes y todo corría bien y hacía lo que tenía que hacer.
Entonces, desde los 22 años estoy programando, cómo es, llegamos profesionalmente. Pero la cuestión aquí es que no lo hacía por dinero. O sea, Era por gusto. lo hacía por gusto, porque al final de cuentas, una persona como yo, y pues, yo creo que cómo es, las personas, me dices que lo van a ver niños, o sea, en un salón hay muchos diferentes tipos de personas y de inteligencias, ¿no? Entonces debe haber, hay personas como yo que nos gustan resolver las cosas. Me gustaba, me recuerdo igualmente que de niño me gustaba desbaratar las cosas y volverlas a armar. Y me gustaba desbaratar las radios, los teléfonos, ver cómo estaban por dentro y volverlo a armar. Y o sea, me río porque en mi casa me decían que yo inventaba las cosas que ya existían. Porque No, decían, pues más bien querías conocer cómo se ajá, hacía, ¿no? exacto, pero así decían. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es algo, lo que debes entrar aquí es si te gustan resolver problemas, si te gusta, si te llama la atención eso solamente, yo creo que sí es bueno para ti. O, por ejemplo, por eso, si te gustan las matemáticas, significa que te gusta resolver problemas. Entonces, aquí es simplemente cuestión de estar resolviendo problemas y que te llame eso. Porque luego he encontrado personas que por el hecho de nada más hacer el programa y que ya funciona, ya no quieren estar pensando cómo resolverlo. Pero al final de cuentas, el mundo de la programación es eso, ya existe algo, vamos a ver cómo lo podemos Mejorar. mejorar. Y es por eso que al día de hoy, o sea, al día de hoy me tengo que estar actualizando cada 6 meses. Y aquí abro un paréntesis, porque dije, me tengo que estar actualizando, pero al final de cuentas, si te gusta, incluso no te tendrías que estar actualizando porque ya lo haces Lo diariamente, porque haces. te Ajá. gusta aprender. Y mencioné que estaba platicando con otra persona que tiene 14 años en la industria y estamos hablando de la diferencia, nuestra carrera comparada con la de un doctor. Que por ejemplo los doctores siguen estudiando año con año, pero ¿qué crees? Los doctores estudian el cuerpo y el cuerpo no cambia. Ujú. Podrán cambiar Conocen más a lo mejor, ¿no? exactamente, o sea, podrá cambiar que a lo mejor ahorita las personas consumen más azúcar o los hábitos de las personas, pero el corazón sigue siendo el corazón, el brazo sigue siendo el brazo y seguimos teniendo los mismos huesos. A lo mejor estudian como mejores técnicas de operar, de curar. Exactamente. Ok. Pero al final de cuentas, o sea, te digo, los huesos siguen siendo los mismos huesos y las venas siguen estando ahí y las venas siguen funcionando de la misma manera como funcionaban hace 50, 100 años y seguirán funcionando de la misma manera el día de mañana. La programación La, no, la pro- cambia ya. Se cambia en ciertas cosas, cambia en el hecho de cómo puedes hacer las cosas, las herramientas, cambia las herramientas. Al final de cuentas, tú vas a hacer un producto, vas a hacer una página web, pero vamos a decir que vas a hacer un carro. Al final de cuentas, a como se hacía un carro hace 50 años, no es la misma manera como lo haces hoy. Ya utilizas menos manos de obra, menos manos y utilizas otras herramientas que agilizan el proceso. Igualmente es en la programación. Entonces yo en estos 14 años me he estado Actualizando. actualizando, pero no solamente ya es que ya no quiero decir actualizar, literalmente he cambiado 3 veces mi giro de carrera. Sigo siendo un programador y sigo haciendo páginas web y software, pero la manera de hacerlo es Diferente. totalmente diferente. Entonces la manera en como yo programaba hace 4 años es muy diferente como yo programaba hace 8 y a como yo programaba hace 12. Entonces, ¿Es la ley de Moore o esa es otra? no, esa es otra. Bueno, no me acuerdo cuál es la ley, pero la cuestión es que igualmente me he encontrado personas en el ámbito que le molesta realmente este hecho de que, oye, no De que se manches, esté que actualizando, se está ¿no? actualizando, pero aquí es donde tú realmente por eso debes entrar a la carrera si te gustan resolver las cosas. ¿Por qué? Porque si te gustan resolver las cosas,
no vas a estar preguntándote o lamentándote de cómo cambian las cosas, al contrario, vas a estar feliz porque vas a encontrar nuevas formas de realmente De poder arreglarlo. entender cómo funciona la tecnología, y sobre todo también vas a alcanzar a ver de cómo funcionan los software como WhatsApp o como Facebook, que reciben al día, en el momento, millones de requests, o sea, millones de peticiones, y cómo esos sistemas no se caen. Entonces aquí hay de dos, o sea, o te emociona realmente aprender cada día con una cosa nueva, ¿Cómo funciona? cómo funciona, ¿O estás frito? o estás frito, o caes en la desesperación de, wow, no manches. Entonces yo ahorita, por ejemplo, afortunadamente ahorita, el año que viene me quiero dedicar a lo que es ciencia de datos, inteligencia artificial, y me emociona, porque ahí voy a poder unir dos de mis pasiones, que eran las matemáticas y ahorita con el software. Entonces, Y la robótica. la robótica no tanto, porque eso es de hardware, Ok. no es de software. Pero al final de cuentas, tengo 39 años y pues no soy como un doctor que a lo mejor a sus 39, 42 o 45 años, de todos esos aprendizajes, realmente es como un conjunto de herramientas que lo pone a la mesa y que lo hace un superdoctor, ¿no? Aquí al contrario, un programador a través de los años va a llegar un momento donde el día de hoy, pues qué bueno que tienes 14 años, pero ¿qué crees? Todas las herramientas que tú utilizabas el año Ya no anterior sirve. ya no sirven. Pero, ¿qué crees que es lo que sí queda? Actualízate. No, el cerebro. El cerebro es como un músculo. O sea, al final yo creo que el cerebro de un programador no se mide por el hecho de si puedes programar o no, sino es qué tanto te puedes actualizar. O sea, qué tanto te puedes, lo rápido que te puedes actualizar, pero ya no estoy diciendo lo rápido, sino si te puedes actualizar o no. Porque si hay, al otro día hablando con un manager, o sea, esto me llamó la atención, de que en la industria de sistemas tienen el problema que luego la gente no le gusta actualizarse. Pero yo creo que es precisamente porque hay personas que entraron en la industria sin saber lo que es la Lo que programación, implicaba. lo que implicaba. Entonces, Sí. por eso les digo, si quieres entrar aquí, tienes que ser una persona que te gusta aprender. Fíjate que agradezco mucho esta parte. Yo creo que es la carnita de este video. Rescato varias cosas. La primera, estás aquí justamente porque te apasiona lo que haces. Si no fuera así, créeme que no habría pensado en ti desde el inicio. La segunda, tengo varios amigos programadores, no voy a decir quiénes, pero saben quiénes son. Y no he notado esa misma pasión en todos. La gran mayoría me hablan de dinero antes de pasión. Eso que te sea. Y ese es un punto que si haces lo que te apasiona, el dinero va a llegar sí o sí. La otra es, admiro tu habilidad para resolver las matemáticas y qué bueno que nos la cuentas porque a muchos de nosotros era nuestro terror las matemáticas. Yo no, sí he conocido personas que les gustan las matemáticas, pero no a ese grado o que no se les o que se les facilitaban a ese grado. La otra que rescato es acabas de dar un punto súper importante, resolver problemas y la mejora continua. O sea, el día de hoy en casi cualquier profesión, si no estás mejorando todo el tiempo, estás fuera, estás frito y tú eres un claro ejemplo de eso. Entonces, sí nos acabas de compartir algo súper, súper importante para todas esas personas que quieren ser programadores o que sueñan con ser programadores o que tienen los talentos que tú detectaste desde chico y dicen, oye, pues ¿qué hago con esto? Sé hacer esto, pero ¿y qué? ¿Para qué me va a servir? Entonces, es excelente lo que nos estás compartiendo. Eh, la siguiente pregunta es si encontraste trabajo de inmediato o te costó.
Eh, sí encontré trabajo inmediato. Y eso fue... Sí encontré trabajo inmediato. Al principio estaba trabajando como freelance y pues me estaba yendo muy bien. O sea, bien entre comillas, porque ahorita sí me está yendo mejor, ¿no? Pero para mi primer trabajo yo empecé a ganar 4,000 pesos al mes. Pero para mí sí era un buen dinero. Bueno, pero 4,000 pesos hace 20 años, más o menos, pues Bueno, sí sí, era un bueno, dineral, ajá, ¿no? sí, hace 15 años. ¿Qué serían? ¿Unos 12 de ahorita? No, porque te voy a decir algo, porque en el sur no se manejan no hay tanta, afortunadamente el sur todavía no está tan dolarizado. Entonces, Si yo, bueno, mira, serían unos 8,000 pesos, 8. pero al final de cuentas, por ejemplo, o sea, bueno, también, o sea, yo seguía manteniendo la ayuda de mi mamá que me daba 500 pesos semanales. Entonces, ya más los 4,000, pues ya para mí esos 4,000 eran extras, ¿no? Y Pero era un dineral, o sea, pues 500 ahorita no tengo nada de 500 hace 20 años, era como si te dieran 2,000 pesos a lo mejor. puede ser, ¿no? Ahí no sabría decirte, pero bueno. La cuestión es que yo empecé ganando 4,000 pesos. Bueno, pero al final de cuentas, más allá de hablar de dinero, pues simplemente lo utilizaba para poder comer. O sea, para poder comer, para poder moverme. En aquel entonces yo me gastaba 100 pesos diarios en camión y para mí era fuerte, ¿no? Realmente sí, hacer ese gasto. Luego empecé a ganar 8,000, 12,000. Pero bueno, hablando en cuestión de trabajo, sí encontré trabajo, encontré proyectos y ahí me faltó literalmente más fuerza de voluntad, el hecho de poder seguir, hacer un camino de emprendedor, que sí era más difícil que tener un trabajo bien pagado, ¿no? Entonces al final del día me fui por eso, me fui a trabajar en la industria petrolera y ya empecé a ganar bien. O sea, ahí empecé a ganar 12,000 pesos, 15,000 pesos. Que Wow. sí, o sea, hablando así, sí era un buena lana, pero sobre todo que solamente para poder ganar 12,000, 15,000 pesos en aquel entonces en Tabasco, era en el gobierno o era que estuvieras En el trabajando directamente en petróleo. Pemex. Bueno, yo estaba trabajando para la industria petrolera en una empresa privada, pero al final de cuentas yo entré por mis méritos, ¿no? O sea, yo entré porque me entrevistaron, supe contestar y ya me dieron el trabajo, ¿no? Pero al final de cuentas, al principio empecé a hacer proyectos, pero sí me faltó la voluntad y el hambre de poder seguir haciendo proyectos personales. Que ahorita lo quiero volver a retomar, pero no Nunca es sé qué hacer. tarde. Sí, ¿Tuviste algún mentor o maestro importante durante tu trayectoria? sí, sí, o sea, no tanto como un mentor, el hecho de decir yo voy a ser tu maestro, pero al final de cuentas yo creo que el que está dispuesto a aprender siempre va a tener de dónde tomar. Y recuerdo que cuando entré precisamente en el primer trabajo en esta industria petrolera, había una persona que se llamaba Jorge, una persona súper inteligente, hiper inteligente. Y siempre resolvía los problemas en una hora. Y yo soy una persona competitiva. Entonces, cuando hay una persona más inteligente en el cuarto, yo quiero demostrar que yo soy más inteligente que él. Entonces, recuerdo que una vez él había hecho un programa, un algoritmo ahí, y yo le dije, estás mal, ¿no? Hmm. Y él muy tranquilamente simplemente ignoró mi comentario. Y yo le volví a insistir, ¿no? Él muy calmadamente me dijo, no, revísalo tranquilamente. Lo volví a revisar y eran más mis ganas de demostrar que él estaba mal que realmente de poder aprender del algoritmo. Ya al final, él muy tranquilamente me enseñó cómo funcionaba el programa y me quedé admirado de lo que hacía el programa, pero no solamente del programa, sino de la persona, de lo tranquilo que él fue, de la paciencia que él tuvo
Para explicarte y para explicarme todo eso. Para que te dieras cuenta del error, ¿no? Exacto, entonces a partir de ahí empecé a literalmente a estudiarlo y empecé a replicar todo lo que le hacía. ¿Y cuántos años tienes de experiencia? ¿Unos 20? Yo, o sea, contando ya la universidad, sí, o sea, tengo 22, a los 42, tengo 18 años. 18 años de experiencia. Oye, y a ver, ya entrando en materia, para los que no sabemos de programación, vemos una pantalla de programación y decimos, ¿qué son todas esas letras, signos, números, renglones? Eh, pero explícanos, por favor, de manera digerible, para los que no somos del medio, ¿qué haces específicamente? ¿O qué puede hacer un programador? Por ejemplo, un programador podría ser una calculadora. Ok. Ahorita, a lo mejor no sea lo más interesante que te pueda decir de wow, qué interesante es una calculadora, pero lo voy a poner así simplemente para el hecho de describir qué es lo que se tiene que hacer para construir una calculadora. Y a partir de ahí nos podemos hacer otros ejemplos más redundantes, ¿no? Incluso cómo hacer un Facebook, WhatsApp, o incluso hacer cómo hacer un videojuego. Pero primero vayámonos hacia eso, a lo más simple, para poder realmente entender cómo se hace una calculadora. Entonces, a partir de ahí, ustedes ya van a poder imaginar, ok, ya puedo hacer lo demás. De hecho, incluso los primeros ejercicios en la carrera o en cualquier curso es cómo sumar los números, cómo multiplicar, cómo dividir, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer una calculadora. Ok. Pero antes que eso, debemos preguntar qué operaciones queremos hacer. Porque vamos a suponer que tú, Roy, me estás preguntando, oye, por favor, hazme un programa, una calculadora. Y es precisamente ahí donde la parte de... Yo estoy en licenciaturas computacionales administrativas. Las administrativas va a entrar en esta parte. Ok, ¿cuáles operaciones quieres hacer? Suma, resta. Entonces, a partir de ahí, yo ya estoy investigando, haciendo recabación de los requerimientos. Okay, esa es una, ¿no? Ya a partir cuando tú me dices, solamente quiero que sume y que reste. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo tengo una hoja en Word, vamos a decirle en la computadora, y yo tengo que empezar a escribir líneas de código para que tú, como usuario, puedas poner números y lo sume, ¿no? Y volviéndonos incluso a una cosa más simple, vamos a suponer que tú me pides que te haga un sándwich. Entonces, yo como programador, yo lo que tendría que escribir en la hoja de Word es los pasos para que se hace el sándwich. Pero tengo que escribir los pasos muy detalladamente. El hecho de escribir, agarrar una bolsa de pan, abrirla, sacar 2 rebanadas, ponerla en un plato, abrir una mayonesa y todo detallado, sin que ningún detalle se te pase. Wow. Y ya para poder, al final de cuentas no es tan complicado, pero... No, pero tiene, o sea, lo explicaste perfecto. Un sándwich, a lo mejor pensamos en el sándwich, pero no pensamos en que teníamos que quitarle el cincho, abrir la bolsa, sacarlo del pan. Ándale, eso. Sí, porque por ejemplo, luego muchos de los errores que pasan en programación son cosas obvias, como eso que dices que había que quitarle el cincho, ¿no? Entonces, muchos errores que tenemos es que, por ejemplo, en vez de pasarle 5 como número, se lo pasamos como carácter. Entonces, un carácter no puede sumar a otro carácter. Porque, por ejemplo, A más A, no. Puedes concatenar. Puedes poner A concateno con A es igual a doble A. O, por ejemplo, concatenas nombres, nombre y apellido. Por ejemplo, en las bases de datos tienes una columna para tu nombre, para tu apellido paterno y apellido materno. Entonces, concatenas tu nombre con tu apellido paterno con tu apellido materno y ya sale tu nombre, por ejemplo en el caso Lorenzo Brito Morales, pero no es una suma de palabras, sino concatenas.
Ok. Lo que tú sumas, si son números, un 5 más 5 más 5 es igual a 15. Entonces, esos detalles tienes que estar, tienes que ser muy detallista. Checarlos. Ajá, y al final de cuentas, eh, no sé si tú recuerdas a un portero que se llama Chilabert. No. No sé, estoy mal si así se apellida, pero era un portero chileno. Digo, yo de fútbol sé muy poco, la Bueno, verdad, entonces. era un portero chileno y era un portero que metía goles. Ok. Sí, y de hecho creo que incluso metió gol en el Mundial. Y era una persona, o sea, que lideraba el equipo. Y él decía, hay dos líderes, hay dos tipos de líderes, los que nacen y los que se hacen. Y dice, y yo soy de los que se hacen. Y a lo que voy es de que a lo mejor no seas muy detallista, pero si te gusta algo, te vas a volver a detallista. Porque, por ejemplo, mira, o sea, mírame, o sea, yo tengo déficit de atención con hiperactividad. Entonces, para mí, luego los detalles me cuestan trabajo, pero si me gusta, no es trabajo porque me gusta hacerlo y ahí lo desarrollas. Entonces, eso es lo que te dije ahorita de los pequeños problemas que te vas a encontrar programando. Se te van a hacer fáciles si eres detallista. Si no, te van a costar trabajo. Pero, si amas lo que quieres hacer, pues no te va a costar trabajo porque lo vas a desarrollar. Ok. Súper, súper, súper. Y así como de diversas áreas, ¿qué pueden hacer? Videojuegos, programas, Facebook, WhatsApp. Por ejemplo, es lo que te decía. Ya cuando aprendes a hacer una calculadora, ya aprendiste a hacer tu primer programa. Ahora, ese proceso que aprendiste para tu primer programa, simplemente es el mismo que vas a hacer para hacer otro tipo de programas. Entonces, al final, cuando tú puedes hacer un edificio de 2 plantas, pues ya te puedes aventar la de 3 y de 4 y así consecutivamente, cuando ya puedas construir un rascacielos, ¿no? Lleva como los mismos pasos, solamente en mayores proporciones. Exactamente. Entonces, a partir de ahí ya puedes hacer ahorita sí lo que se te ocurra. Entonces, puedes hacer pues, por ejemplo, yo podía replicar un Facebook, podía replicar un WhatsApp, un Rappi, un Uber. Otra, que yo no sepa cómo luego vender software, esa es otra diferencia, pero realmente hacerlo, no me costaría ningún tipo de problemas. Pero al final de cuentas, por eso, incluso vuelvo a tomarlo de la calculadora, por eso es muy importante realmente hacer estas pequeñas cosas, porque Lo básico. el mundo de la programación no es un mundo con muchos términos. Es decir, ahorita te voy a mencionar unos. Variables, métodos y recursión. Es más, sin irme a lenguajes muy sofisticados, yo creo que incluso con estos tres ya puedes ser programador. Pero si te fijas, solo son tres. Entonces, no es un área donde tú tengas que conocer muchos términos. Nada más con tres. Pero que sí, pero ¿qué es lo que tienes que hacer con estos tres términos? Puedes crear magia, pero ahí va a depender realmente de la capacidad que tú tengas de imaginación para poder hacer las cosas. Sí. Oye, así rapidísimo, ¿hombres y mujeres por igual pueden desarrollar esta profesión? Sí, pero curiosamente hay una persona que se llama el tío Ben o Uncle Ben, o Uncle Bob. Él dio una plática a programadores para Apple, para las personas que programan para las iPads y los iPhone y todo eso, hace 10 años. La dio ¿cómo es? En Apple, o sea, ahí, ¿cómo es? Dio la conferencia para desarrollar Apple en Américas de Apple, ¿no? Y él, en su primera pregunta, pide a todos los asistentes, a todos los desarrolladores de software que se pararan
y agarran y dicen, por favor, siéntense los hombres. Se sientan los hombres y cuentan las mujeres. Y eran nada más como de 50, 3, 4 mujeres. O sea, y nada más se veían 3, 4 mujeres. Entonces, y él decía que había que involucrar más a las mujeres porque a final de cuentas la programación, como te acabo de repetir, no se requiere de muchos conocimientos técnicos, porque al final que te dije, ahorita con 3 conocimientos técnicos ya puedes aprender a programar, pero ya puedes aprender a programar y vas a poner ahí en el programa tu forma de pensar. El gran problema que se enfrenta en la industria de programación es que no todos pensamos lo mismo. Entonces, cuando trabajamos con otras personas, vamos a encontrar diferentes estilos de programación. Hay por eso que hay estándares, pero muchas veces no queremos aprender esos estándares. Y ya hablando profesionalmente, o sea, cuando uno programa, o sea, por ejemplo, yo ahorita programo, no aprendo a programar para mí. Cuando yo programo, digo, a ver, este código lo va a leer otro programador. Tengo que hacer que el programa sea muy fácil de leer para que otra persona lo pueda leer. Pero bueno, y a lo que va esta persona, esta diva o divo, vamos a decirlo, porque es una estrella en el mundo del software, es que necesitamos más mujeres que se involucren para poder tener diferentes formas de pensar. Sí, no vemos las cosas igual. Exactamente, entonces el hecho de que haya mujeres ahorita para esta persona involucra que todavía no hemos llegado a una etapa final en lenguajes de programación y que a medida en cómo se vayan a involucrar las mujeres en nuestra área, vamos a ir evolucionando. Bien, muy bien respondido y qué importante la participación femenina. Ya saben, hay vacantes disponibles. Y platícanos brevemente una anécdota negativa, ¿cómo la resolviste? Y una anécdota positiva. Yo creo que, o sea, incluso voy a decir una... Van a ser 2 negativas. Echa. Pero una negativa... ¿Pero cómo la resolviste? Negativa que no la resolví y una negativa que sí la resolví. Ok, dale. La negativa que no resolví fue, y que al final de cuentas no la olvido porque eso me ayudó a evolucionar. O sea, eso me ayudó a decir, tengo que ya pensar de esta manera. Y fue que una vez en un trabajo me estaban pidiendo automatizar un botón. Había un botón en un sistema donde tú le dabas clic y en tu clipboard, cuando tú seleccionas un texto y le das control C, ese texto se queda copiado en tu clipboard. Para cuando le das control V ya se pegue. Lo que hacía ese botón es que adjuntaba a tu clipboard una liga para una encuesta que se iba a pegar en un correo y se iba a enviar hacia los clientes para que contestaran esa encuesta, valga la redundancia. Entonces después de estar 2 meses en ese nuevo proyecto, me piden si yo puedo automatizar eso. Es más, yo escogí ese ticket porque ese ticket estaba rankeado como 1, significaba que no había mucha problemática en resolver ese ticket. Entonces yo decido tomar ese ticket. Hay una junta donde damos nuestro estatus y yo digo, sí, este ticket lo voy a resolver en esta semana. Si más, en 3 días ya debe estar resuelto. Oh, Dios mío. Para poder resolver eso, involucraba más de 10, 15 proyectos. Estoy hablando que involucraba más de 500 líneas de código. Y había que cambiar un montón de cosas. Y había que cambiar incluso la forma como se hacían las cosas. Antes, todo un programa se montaba en una computadora. Se llaman sistemas monolíticos, que era
todo el sistema está en una sola computadora. Ahorita hay un approach que se llama microservicios, que es pequeños códigos en diferentes computadoras y que se mandan a llamar unos a otros. Pero este approach de hacer microservicios o pequeños códigos es para poder entender mejor pequeños proyectos con pocas líneas de código, la puedes entender muy fácil. En cambio, un gran proyecto con miles de líneas de código, poder modificar eso es muy difícil. Y es lo que me costó 2 semanas de trabajo y al final me despidieron. Y al final me puse triste, pero luego dije, no, esto me hizo un mejor programador. Entonces, ya a partir de ahorita, cuando agarro un nuevo trabajo, hago muchas preguntas. Y es como ahorita que cuando te hice el ejemplo de la calculadora, que tú me pides una calculadora, ahora yo tengo que preguntar, ok, ¿cuántas operaciones quieres hacer? Entonces, eso simplemente me hizo recordar cómo es que tiene que ser un programador. Entonces, eso me hizo volver a las bases, ¿no? Y entonces me dije, ok, de esto se trata, ¿por qué no lo hice? Y la cosa es que me confié. O sea, me confié. Y también hay otra cosa que nos cuesta mucho a los programadores hacer, y es trabajar en equipo. Entonces nos cuesta trabajar en equipo y solemos querer hacer las cosas solos. Y ese es un gran problema en la industria. Es por eso que, por ejemplo, los equipos son metodologías ágiles. Y en una metodología ágil no debe haber más de 10 programadores en un equipo. Así, si ya tienes 10 programadores en un equipo, es un equipo muy grande. Es un equipo muy grande. ¿Por qué? Porque la comunicación no va a fluir, porque son muchas personas. Entonces, es pocas personas para que la comunicación fluya en un ambiente donde la comunicación no suele fluir. Y todo esto lo tuve que aprender en base a esta experiencia. Y eso me lo llevo, ¿no? Y una muy difícil fue cuando yo estaba en Tabasco y yo me mudo para Ensenada a trabajar en una empresa que se llama Softec, y yo iba como experto en una tecnologías Microsoft. Y la cuestión es que llego y estaba muy feliz trabajando en esa empresa. Ya a los 2 años hubo una disrupción en el mercado, en el campo tecnológico, donde yo me quedé obsoleto. Y literalmente me medio deprimí, o sea, de hecho güey, no puede ser posible. O sea, ya estaba viendo buenos salarios y ya yo ya quería ganar esos salarios, ¿no? Pero resultaba que ahorita para poder subir a esos salarios yo tenía que empezar de cero. O sea, porque yo, o sea, con las tecnologías que yo ya estaba, pues yo ya era experto, ¿no? Entonces yo ya estaba hablando de líneas de código o de abstracciones pues, más altas. Y ahorita tenía que volver a aprender nuevos sistemas desde cero. Y luego era frustrante porque me tocaba trabajar con estudiantes recién ingresados que sabían esa tecnología y yo no. Y realmente ahí fue de volver a empezar a estudiar, pero me di cuenta de algo, que mi ritmo de aprendizaje no era el mismo que cuando estaba en la universidad, era más rápido, me costaba menos tiempo en aprender nuevas cosas. Y ahí fue donde volví a empezar a estudiar y volví a empezar a utilizar las redes sociales como se deben utilizar. O sea, yo no estoy en contra de las redes sociales, porque gracias a las redes sociales, o sea, sigo a personas que, por ejemplo, sigo a un ucraniano, Konrad, algo así, Konrad. Él es un experto en manejo de memoria en el lenguaje que yo utilizo, que se llama .NET. O sea, es más, el manejo de memoria es algo que no se utiliza en programación. Es algo que sucede a muy bajo nivel. Y que literalmente, o sea, solamente personas como estas saben cómo se maneja esto.
Y las personas que programan esto, Roy, no, o sea, por ejemplo, no cuentan, el lenguaje que yo programo se llama C Sharp. No me acuerdo ahorita el nombre de la persona que lo desarrolló. Pero cuando lo contrataron en Microsoft, le dieron una oferta de empleo. La aceptó. Fue a su compañía con la que estaba trabajando y le dijeron, me voy con Microsoft. No, ¿cómo crees? Te damos esto. Fue con Microsoft y le dijo, no saben qué, lo siento mucho, pero me acaban de contratar. Digo, no, mira, te vamos a dar esto, pero si firmas ahorita te vamos a dar $5 millones. Ay, güey. Entonces solamente por firmar en ese momento para que aceptara la contraoferta de su empresa, le dieron $5 millones. Entonces digo, son cosas muy, muy, muy súper especializadas que incluso, te voy a decir algo, solamente el 10% de los programadores utilizan. Y son en casos de sistemas con alta recurrencia. O sea, solamente se utiliza, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, se utiliza mucho porque ahí se maneja mucha memoria y se utiliza mucho entre comillas porque ahorita las herramientas ya te abstraen eso. O sea, tú nomás utilizas los objetos y la misma herramienta maneja la memoria por ti, tú no tienes que hacer nada ya. Bueno, entonces la cuestión es que yo sigo a esta persona y a esta persona en Twitter. Entonces cada vez que publica algo súper mega interesante de programación. Utiliza sintaxis que yo nunca he visto y de ahí aprendo mucho. Entonces depende a quién sigas, depende si vas a aprovechar tu tiempo o no en redes sociales. En redes sociales. Entonces, para mí Twitter, incluso luego TikTok también, en ciertas partes, sí me ayudan mucho a mantenerme actualizado, porque sigo a las personas correctas. Por ejemplo, también hay una asiática, es japonesa, que también trabaja en Microsoft y también trabaja en este manejo de memoria. Ella no publica mucho. Ella va a publicar como 3 o 5 veces al año, pero lo que publica, Roy, uf. O sea, estás hablando de gente que trabaja en el corazón de Microsoft. Entonces, lo que publica vale mucho la pena. Es oro. Es oro. Entonces, a partir de ahí, cuando yo tuve el hecho de querer ganar dinero, porque ya cuando estuve en Softec, ya tenía 5 años de experiencia. A los 2 años o 3, o sea, que fue como a los 8 años, yo dije, oye, hay dinero en la industria y yo quiero ser parte de ella. Ya te diste cuenta que no se podía vivir nomás de... Ajá, pero fueron hasta los 8 años. Fue hasta los 8 años. Entonces ahí ya involucró volverme, como es, a aprender. Que al principio estaba como lo que te digo, como que no quieren aprender. Pero aprendí, oye, ¿sabes qué? ¡Qué chingón! Si aprendo voy a ganar más dinero. Pero más allá del hecho de aprender a ganar más dinero, el hecho de realmente saber cómo funciona un lenguaje de programación a un alto nivel, o sea, un nivel así muy, muy, muy alto en el hecho de... Es muy bajo y alto. O sea, en el mundo de la programación cuando decimos lenguaje de bajo nivel, significa que es un lenguaje que solamente la computadora entiende, porque la computadora no entiende letras. Nosotros escribimos letras y hay algo que se llama compilador que agarra esas letras y las traduce a código binario, y el código binario sí lo entiende. Entonces el código binario se llama bajo nivel y el alto nivel es el código que nosotros los humanos que sí podemos entender. Entonces este conocimiento que te digo es de muy bajo nivel porque es muy realmente de ver cómo la computadora maneja la memoria, porque al final de cuentas una computadora ahorita tienes 8 GB de RAM o 16 GB de RAM, no es infinita la memoria RAM. Tiene tope. Exactamente, entonces tus programas, tú tienes que, el sistema operativo tiene que manejar, oye, yo tengo 16 GB de RAM y este usuario está abriendo Chrome, está abriendo 3 pestañas y a partir de eso tiene
tiene un juego, tiene estos programas instalados, entonces yo tengo que manejar la memoria para todos los programas que él está utilizando. Porque cada programa que tú utilices en la computadora ocupa un espacio de memoria y tu espacio de memoria es limitado. Entonces necesitas saber administrarla. Bueno, entonces yo sigo a las personas correctas, ¿me entiendes? A través de las redes sociales y aprendo mucho de eso. Bueno, entonces cuando yo tuve el hecho de querer ganar dinero, ya no quería estudiar más. Pero ahí volví a reinventarme, sí, no sabes qué, pues me van a pagar más y solamente por estudiar, pues qué bueno, pero me costó trabajo decirte esto. O sea, decirte lo que te estoy diciendo, no te lo voy a decir que así fue siempre, no, te mentiría. Pero me costó trabajo y al final de cuentas entendí, o sea, si yo siendo una persona pues que no tiene las amistades necesarias para poder llegar a ciertos espacios, ¿de qué otra manera puedo llegar a donde estoy? Solamente a través de lo que yo sé. Y entonces ahí yo aprendí que ese es un poder que uno tiene y que necesito estarlo puliendo día a día. Y ya no necesito, o sea, ya me gusta, porque más allá del dinero, es como te decía yo de niño, de que me gustaba desarmar las radios y los teléfonos para ver cómo funcionaban adentro. Realmente saber cómo funciona un programa a muy bajo nivel está bien padre. Es muy curioso cómo todo tiene una forma, un orden. Y digo, yo cuando estuve en ingeniería vi esos códigos binarios. Para serte honesto, casi no le entendí. Me costó mucho trabajo, incluso me frustré porque no lo entendía. Pero es muy padre cómo nos explicas cómo funcionan, qué se puede hacer, hasta dónde puedes llegar, o de lo básico a lo más alto. Porque pues ahorita normalizamos WhatsApp, Facebook, Instagram, todo eso, pero no sabemos cómo funciona realmente. Y todas estas mentes brillantes que han logrado crear estas cosas, pues saben muchas cosas que ignoramos prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que menos te gusta de tu carrera? Lo menos que me gusta de mi carrera es que, por ejemplo, que es una carrera literalmente que te puede aislar si tú te dejas, ¿no? Y ahorita últimamente lo estaba rompiendo eso. Entonces, ya salgo más con personas, trato de comunicarme más y trato de buscar el contacto humano. Porque muchas veces, o sea, te puedes llevar por el teclado. Y más siendo yo una persona introvertida, entonces agarro un trabajo introvertido, pues imagínate, ¿no? Sí, Pero no, échale más. exactamente, échale gasolina al fuego, ¿no? Pero esa parte ahorita estoy luchando con ella y pues me está yendo bien la lucha, o sea, me está costando trabajo, pero sé que si quieres algo te tiene que costar trabajo, porque si al final de cuentas si no te cuesta trabajo, pues incluso no tiene ni gloria. Fíjate, voy a resumir una pregunta porque ya la abordaste. En las habilidades que requiere un programador, pues nos compartiste que son las matemáticas, el resolver problemas, la lógica, incluso todo esto. Entonces, ahora, para ti, ¿qué es lo más satisfactorio de tu profesión? Fue cuando mi primer gran sistema que fue para una avícola, el escuchar a una usuaria donde me agradeció el hecho de que cuando yo terminé el software, ella nada más utilizaba 2 horas de las 5 horas que yo utilizaba para hacer unos reportes. Y que eso ella le daba mucho tiempo para poder hacer otras cosas con su familia. Y eso fue la primera vez que yo me sentí orgulloso, fue como los 3, 4 años, no, 2 años que yo ya había egresado, de ver el impacto positivo que yo tenía con la tecnología. Excelente, o sea, tú invertiste un poco de tu tiempo en ayudarle a resolver algo que a ella le dio 3 horas extra
Me imagino que por día, que Exactamente, multiplicado por semana son 21 horas extra gracias a tu trabajo. exacto. Wow, felicidades y sí, vaya que es muy satisfactorio. Eh, Sacrificios y esfuerzos que implica tu profesión. O sea, por ejemplo, o sea, ¿por qué Michael Phelps es Michael Phelps? ¿Por qué Michael Jordan es Michael Jordan? Y Kobe Bryant fue Kobe Bryant, o sea, y Pelé fue Pelé. O sea, si todos pudiéramos ganar 3 mundiales de fútbol, conseguir 10 medallas de olímpicas en natación, ganar 6 campeonatos de la NBA y no solamente ganarlos 6 campeonatos, sino ganar 3 campeonatos seguidos, ir a casa 2 años y volver a ganar 3 seguidos, requieren, ¿cómo es? O sea, Disciplina. me imagino que ellos requirieron muchas cosas, pero la satisfacción que les dieron, o sea, es tremenda, ¿no? Y cuando ahorita me hablas del sacrificio, al principio podría decirte que sí es sacrificio, pero luego entiendes que es parte de la disciplina, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, ahorita he estado llegando a nadar y me está costando un montón de trabajo porque estoy llegando a clases de natación y la maestra me pide tener un ritmo de patada. Y la verdad sí es duro. Una, porque, o sea, sí es duro porque ya no solamente es nadar por nadar, sino que ya me están enseñando a nadar bien. Pero cuando ya ahorita nado, ya nado más rápido y ya me canso menos. Entonces hay una satisfacción en eso. Pero la pregunta es que tienes que amar esos ejercicios. Porque sabes que al final del día van a tener su recompensa. Y cuando amas esos ejercicios, ya no es un sacrificio. Excelente. Las dos últimas preguntas, porque sabemos que te tienes que retirar. ¿En qué consideras que las personas o los clientes tenemos que ser más empáticos en tu profesión? Bueno, yo creo que yo creo que no. O sea, no es cuestión de que nosotros tengamos que ser empáticos, es cuestión de que nosotros sepamos realmente abordar a las personas y explicarles el proceso. Porque nosotros debemos ser como una especie de doctores. Cuando vas con el doctor no solamente te va a decir, ¿sabes qué? Tienes azúcar, te voy a dar esta medicina. Sino el doctor te dice, oye, ¿sabes qué? Es que me estás comiendo de esta manera y necesitas saber que el azúcar te está provocando eso. Entonces, no solamente te voy a dar la medicina, sino tienes que seguir un estilo de vida. Entonces nosotros debemos hacer eso, nosotros debemos no solamente hacerte el programa, sino explicarte cómo es el proceso y explicarte cómo funcionan las cosas. Aquí está habiendo un choque cultural muy fuerte en México acerca de cómo... Para empezar, me está encantando la entrevista, así que no te preocupes por el tiempo y me voy a extender en esto, porque hay un choque muy cultural que debemos aprender. Yo estuve en Tabasco trabajando 5 años y trabajé en la industria petrolera. O sea, lo último en donde yo trabajé en Tabasco, estaba trabajando en la región marítima noroeste, donde se producía 1.200.000 barriles diarios. Entonces, ahí lo que se tenía que hacer era la administración de los recursos para poder Extraer. para que la región marítima noroeste pudiera extraer 1.200.000 barriles. Ok. Y ya después de ahí yo me mudo a Softec. Y voy a trabajar a una de las empresas más grandes de México. O sea, ahorita Softec debe tener Yo sí los he visto en... menos de 3.000 empleados. O Uf, sea, hace 2 años tenían como 3.000 empleados. Pero este año hubieron muchos recortes. No sé cómo le ha ido a Softec en eso.
pero Softec tenía 3,000 empleados. Es la más grande de México porque Tata tiene como 4,000, no sé cuántos debe tener. Tata, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, se llama Tec Mahindra y tienen 10,000 empleados a nivel mundial. Pero en México Softec es la más grande y tiene 3,000 en México. Wow. Sí, ponle que de esos 2,000 sean programadores. Entonces allá la cultura de trabajo es muy diferente y se trabajaba por productividad. Entonces yo estaba acostumbrado a trabajar por horas. De hecho, en una empresa petrolera había un juego que con un amigo y yo que se llamaban Te cazaron venadito. Y el Te cazaron venadito era que a las 5 de la tarde era tu hora de salida, pero no te podías ir a tu hora de salida. Tenías que irte a las 5:30. Entonces, como mínimo, porque si no, si te salías a las 5, te levantabas y te mandaba a llamar al jefe y te ponía una junta y te ponía más trabajo y que se lo podías terminar a esa hora. Entonces te terminabas yendo a las 7, 8 de la noche. Entonces, por eso que a las 5 de la tarde te quedabas callado y que llegaran las 5:30 o que esperabas que otras personas se fueran para que tú no fueras el primero. Porque si no, te cazaron venadito. Qué loco. Te cazaron venadito. Entonces, esa es una cultura que no solamente la tiene Pemex, la tiene muchas empresas en México. Es más, ahorita un amigo está trabajando en una empresa internacional, pero esa empresa de México tiene 40 años. Y resulta que aquí los headquarters de México tienen la gerencia sobre los sistemas y tienen programadores en Australia, en Europa y en México. Y están llevando un management tipo mexicano no sé si puedo decir horas nalgas. Pues ya lo dije, ¿no? Pero pues de horas nalgas. Y resulta que la programación no es de horas nalgas. Pues no, te fríes ahí sin hacer nada. Exacto, pero es que al final de cuentas la programación es un proceso creativo. Sí, tienes que dejar descansar la mente también. Es, por ejemplo, ¿cómo es? Tú puedes aprender a hacer una mesa como un carpintero, pero sin embargo el hecho de que esta mesa esté de esta manera, a alguien se le ocurrió este proceso. Y si te fijas, le dio este tallado, o sea, es un proceso creativo. Entonces, no es un proceso donde realmente puedas escribir o estar las 8 horas escribiendo línea de código. Y eso no te fríes. Es algo que todavía la industria no entiende, mucha industria mexicana. Y es por eso, o sea, el hecho cuando tú ves que en Google, en Facebook, tienen juegos, mesas de billar. O sea, no lo hacen por buena gente, lo hacen porque lo que ellos venden es creatividad. Entonces necesitan darle a sus empleados jugos de creatividad para que sean más creativos. Mira, y aparte, pues está genial porque me imagino que se estresan, pero pues los tienen súper bien equilibrados. Y estar equilibrados en todas las áreas de nuestra vida, trabajo, familia, etcétera, pues te lleva más lejos al final. Pero, y ese es, por ejemplo, ahorita digo que mi amigo está trabajando en una de esas empresas y no lo logran entender. Pero no lo logran entender porque a mí, de hecho, me tocó, no voy a decir el nombre de la empresa, pero en una empresa del sur de sistemas, me tocó trabajar en una empresa donde pedían que estuvieras, que si llegabas tarde 15 minutos, era una falta. Y tres faltas, no, eran como 3 llegadas tardes, te contaban como una cosa. La cosa es que si llegabas 9 veces tardes al mes, te quitaban 10% de tu salario. Y luego me tocó trabajar con un manager que yo tuve, o sea, estaba trabajando en una cuenta donde me daban un ticket a la semana, una cosa para programar a la semana, y yo lo programaba en el lunes. Si me lo daban el lunes, yo lo terminaba el lunes. Entonces no tenía nada que hacer del martes al viernes. Pues resulta que lo que hacían, y yo no sabía, era que los demás empleados agarraban ese ticket y se lo llevaban campechaneado de lunes a viernes.
No, pues, qué para, hueva. para decir cómo es que trabajaron toda esa semana, pero a mí no, yo daba el ticket, lo resolvía, ¿no? Y tuve muchos problemas porque esta persona me empezó a decir que yo era el problema. Al final me peleé con él, renuncié a esa empresa y luego resulta que el cliente me quería llevar a Estados Unidos y que me estaban recontraofertando. Y me peleé tan fuerte con él que no acepté la recontraoferta. Y me estaban dando un buen de lana, me estaban dando buen dinero, pero fue más fuerte mi orgullo. Y la cuestión es que estas personas pues no han tenido otro tipo de cultura de trabajo. O sea, no pueden aplicar una cultura de trabajo las cuales no han vivido, ¿me entiendes? Para vivir algo, para poder aplicar algo necesitas haber vivido primero. Por ejemplo, acabo de ver hace poquito en la revista Forbes, si mal no recuerdo, que Alemania trabaja como 4 horas y media al día y todo lo demás es vivir. Y dices tú, o sea, a muchos les cuesta trabajo entender esa parte porque dicen, Sí. no la han vivido, pero yo que ya lo he hecho, me queda clarísimo que en 4 horas y media bien enfocado, Sí. sacas hasta lo de 2 días. Sí, sí, sí. Y es precisamente ¿cómo es? Esa cosa de cultura. De hecho, por ejemplo, Choque cultural. ese choque cultural. De hecho, ahorita algo chingón que he vivido y que me ha dado la programación. O sea, si tú me preguntas ahorita, oye, ¿qué cosas te ha gustado del hecho de ser profesionista como programador? Una vez un ingeniero en Pemex, nivel fuerte, o sea, faltaban, era un subgerente. Con 12 personas más arriba que él, era el presidente. O sea, el jefe de él, 12 hacia arriba. 12 puestos arriba. 12 puestos arriba era el presidente. De Pemex. Ajá. No, de México. Ah, ok. O sea, él estaba 12 rangos menos arriba menos que el presidente. O sea, Ya. el jefe de él era el nivel gerente de esa área. El jefe de esa área era de toda la región. Y a partir de toda la región, nada más faltaban 9 pasos arriba para poder llegar con línea hacia el presidente. Oh, ya. Y recuerdo que una vez me había dicho que, porque yo le decía que ya había ido a Cancún un fin de semana y quería ir otra vez. Y él me decía, no, ¿qué te pasa? O sea, solamente se toman vacaciones una vez al año. Y ellos, o sea, porque el ritmo de trabajo ahí está muy fuerte que solamente tomas vacaciones una vez al año. Y ellos, por ejemplo, son afortunados porque son de confianza y toman como 2 o 3 semanas al año, pero ya. Y la vida de programador me ha dado como 4 meses de vivir en Cancún. Wow. Sí, o sea, bueno, tengo a mi hermana allá, pero he ido de visitar a mi hermana, de ir de vacaciones sin hacer nada. Pero las veces que he estado allá, o sea, por ejemplo en diciembre, me ha tocado de esos 4 meses, 2 meses, me ha tocado donde el trabajo en 2 horas la hago al día. Fíjate que bueno que tocas ese punto. A mí es algo bonito que se me hace de tu profesión. O sea, yo creo que es lo que más me gusta, que puedes trabajar desde donde sea. Así estés en la Patagonia, mientras tengas tu computadora y internet, lo puedes hacer. Sí, pero tienes que tener esta cultura de la que te vamos a medir por lo que produce, no te vamos a medir por cuántas horas lo hagas. De hecho, O cuánto tiempo estés ahí, ¿no? exacto, estaba platicando con un amigo y estamos recordando que yo viví con este amigo y en la casa conocimos a una persona que se llama Daniel. Voy a decir su nombre porque voy a decir cosas buenas de él. Era un carpintero. Y fíjate, curiosamente he aprendido muchas cosas de personas que se llaman Daniel, pero bueno. Este carpintero una vez me decía que luego en su trabajo él tenía que tardarse. Porque si él hacía el trabajo en 1 hora, la gente le pedía que le pagaba menos. Porque Creían que estaba mal hecho. porque solamente se tardó 1 hora, aunque estuviera bien hecho.
Entonces ya lo que él aprendió a hacer es hacer tiempo para no hacerlo como es en una hora, Digo, sino hacerlo en 3 yo horas. haría muchos trabajos en esos inters. Pero la cosa es que no puedes estar 2 lugares al mismo tiempo. O sea, vas a una casa, haces un trabajo de carpintería, todo Ya eso. te entendí. Y ahora tiene mucho sentido otros oficios que conozco y se tardan demasiado. ¿Me entiendes? Entonces, esta persona era una persona que hacía buenos trabajos de albañilería, buenos trabajos de pintar casas y te las pintaba rápido y cuánta cosa, ¿no? Pero luego me dijo, ¿sabes qué? Yo ahorita no puedo. Con nosotros, no nos importaba eso. Entonces, nos hacía rápido el trabajo. Pero ya cuando se lo hacía otra persona, se tardaba más. Digo, es que no puedo porque esa persona me va a pedir, me va a dar menos porque lo hice en menos horas. Fíjate que ahí estoy entrando un poco en conflicto. O sea, entiendo su choque cultural perfectamente y en la percepción de su trabajo, pero ahí yo personalmente buscaría la manera de hacerlo rápido, una, para tener más tiempo personal y con mi familia, y otra, pues hacerle entender a la gente que, o sea, no porque te lo haga rápido significa que vale menos y que es de mala calidad. Ahí habría que encontrar el paradigma de cómo... No sé si supiste que Mark Zuckerberg dijo que extrañaba programar solo. No. Mark Zuckerberg lo dijo y yo lo entiendo perfectamente por qué. De hecho, él explica, porque ahorita solamente estoy en juntas y dirijo gente, y sobre todo, ahorita a él le cuesta trabajo hacer que la demás gente pueda entender su visión y que entre en la misma visión, porque al final de cuentas todos traemos ideas, ¿no? Entonces todos queremos poner nuestras ideas en Sí. acción, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, ¿qué idea va a entrar? Entonces ahí es donde tienes que aprender a tratar con la gente para poder, no, pues sabes que al final Marcos me puede decir, no, pues mi empresa yo te estoy pagando, así que como es, tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Pero al final de cuentas, pues no, o sea, quiere que los demás programadores puedan entender sus ideas y que se adapten a su idea. Esa es una. Y la otra también es de que, y o sea, y eso, o sea, no lo quiero decir así porque Dale, no te preocupes. no es cuestión de que uno tenga razón, sino es cuestión, a ver, si esta cosa funciona así, tú lo estás haciendo de otra manera que está funcionando mal, ahí va a haber gente que no, que lo va a querer seguir haciendo de la otra manera, aunque esté mal, Bueno, sí. ¿me Eso, o entiendes? sea, también es respetable la forma en... Entonces, este es el problema, pues, porque por ejemplo esta persona decía, es que, ¿cómo es? Me decía, por algo me lo dijo a mí, porque yo sí le entendía. O sea, él me explicó y yo, pues X, ¿me entiendes? Por algo él tuvo la confianza en decirme por qué se tardaba más con la otra persona. Porque yo, o sea, conmigo no era de que si lo veía que lo hiciera en menos horas de tiempo, no le estaba pidiendo, no le estaba pagando menos. Al contrario. Mejor para ti, ¿no? O sea, Más rápido. al contrario, a lo mejor, o sea, le invitaba más cosas, oye, no, lo tratas mejor, ¿me entiendes? Si ves que alguien hace su trabajo bien, en tiempo, en forma, lo tratas mejor, no lo tratas mal. Pero yo creo que es un choque cultural, ¿no? Porque aquí creemos que lo rápido está mal hecho. Exactamente. Entonces digo, es un choque cultural. Entonces, pero bueno, y la cuestión es esa, también es el choque cultural de cómo podemos aprender a que las personas escuchen. Porque, por ejemplo, o sea, yo no puedo ir ahorita, en el caso de mi amigo que está trabajando para una empresa internacional, pero el management lo tienen aquí en México. El management no está escuchando de que es un trabajo de creatividad. El management no entiende eso. Y te apuesto que ya le han dicho a esa persona de que, ¿sabes qué? Es que la programación es un trabajo de creatividad. Y no solamente, fíjate, aunque no se lo digan, aunque la persona que está llevando todo ese management podría buscar en internet, oye, ¿cómo se llaman equipos de trabajo en el mundo de las tecnologías de la información? Y más sin embargo, aunque está toda la información en internet, se necesita una voluntad para poder aprender las formas en cómo se maneja
esa profesión. Fíjate que ahorita me voy a desviar un poquito así rapidísimo, Sí. pero eso que acabas de decir, ¿cómo hacemos que la gente escuche? Lo acabo de aprender ahí en unos principios estoicos de Epicteto, en donde dice que por algo tenemos 2 oídos y una boca Uy. para aprender a escuchar. Entonces, todos los que nos están viendo, una cualidad que tienen que aprender a desarrollar es aprender a escuchar. Una cosa es oír, la otra es escuchar. Se los dejamos ahí como reflexión extra de este episodio. Y Lorenzo, ya para concluir, ¿qué quieres compartirle tú en consejo a las futuras generaciones? O sea, se escucha muy cliché. Dale, es Se escucha tu punto de vista. se escucha muy cliché esto de hazlo, ¿cómo es? Haz lo que te gusta y no lo que deje dinero. Pero ahorita lo estaba pensando, o sea, te digo, yo hasta los 8 años de que yo estaba en el mundo de la promoción, empecé a hacer un buen dinero. Y eso es luego que me debe ser un buen dinero entre comillas. Porque yo luego incluso me sentía de, oye, es porque me están pagando demasiado. Bien, como el del impostor. Del impostor, me están pagando demasiado, ¿por qué? Porque, o sea, esta es una cosa que es tan fácil, me resulta que no sé por qué estoy cobrando. Esa es una, ¿no? Y luego la otra también es la importancia de hacer amigos. Porque de hecho, gracias a un amigo que se llama Daniel en Mérida, él me enseñó a cobrar y no manches. Pero aprendí mucho de él, pero él también aprende mucho de mí. Entonces ahí es ahí donde te tienes que hacer círculos porque vas a aprender, uno aprende otras habilidades. Y estoy aprendiendo ahorita de mucho. Y entonces, pero al final de cuentas no entré, y te voy a decir, este amigo, de hecho, está ganando muy bien, pero él ni siquiera entró tampoco por dinero. Y eso es algo que hemos estado platicando mucho, de que hacia dónde va nuestra carrera, porque ahorita muchas empresas se están yendo a Colombia y a otras partes de Latinoamérica por más barato. Y ahorita está habiendo un boom de que hay muchas manos. Pero, ¿sabes qué pasa, Roy? Que esas manos no están bien preparadas porque no están en algo en que les guste. Uh-huh. Y porque cuando estás en algo en que te gusta, le echas más ganas. Le echas más ganas y quieres aprender más. O sea, cuando quieres aprender a jugar fútbol, no solamente te conformas con patear el balón. Pues ahí está Ronaldo, Messi, ¿no? Exacto. Son unos cracks. Y ellos, ¿cómo es? Y aprenden a patear el balón con la izquierda, con la derecha, con los ojos vendados. Y siempre están buscando formas de ver cómo mejorar. O cómo jugar. O sea, eso, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que en eso me enfoqué y me fue bien. La verdad, me ha ido mal en el sentido de que no he sabido administrar algunas cosas, pero nunca es tarde para hacer. Pero yo creo que en eso me enfoqué, literalmente enfocarme en algo que me gustaba y en lo que yo era bueno. Y porque al final de cuentas, ahorita, la semana pasada me mandó un mensaje, ahorita tengo un evento, por eso no puedo asistir a una clase de filosofía en tecnología. Es una licenciada en filosofía que da cursos sobre la filosofía de la tecnología. Está muy bueno. Y a lo que voy es que seguro esa chava que estudia filosofía, le encanta la filosofía y encontró una manera de poder monetizarla. Pero ella primero se enfocó en hacer lo que a ella le gusta, la filosofía. ¿Entiendes? Entonces no se fue por algo que le dejara dinero. Entonces yo creo que aquí es lo mismo. O sea, aquí es de que, okay, si te gusta, si te llama la atención, estar resolviendo problemas, juegos de mesas, si te gustan los videojuegos, pero los videojuegos de antes, voy a decirlo, los videojuegos que te rentan intelectualmente, o sea, sí estás bienvenido. Porque ahorita hay unos videojuegos que, por ejemplo, jugué Resident Evil 6 hace muchos años. Nada comparado con el Resident Evil 1. O sea, ya me escucho como viejito, ¿no? En mis tiempos, sí, estos sí eran juegos. No, pero a ver,
El Resident Evil 6 ya solamente se trataba de estar apretando los botones y matar zombies. O sea, y literalmente era una dinámica de videojuego donde el monito luego, como es, ya tenías la calle y ya no podías doblar a la izquierda, ya estaba todo derechito, o sea. Sí, te terminabas en donde te indicaban. Exacto, empezabas y ya tenías el camino recorrido, ya tenías que saber que 2 calles hacia adelante, una a la izquierda y así, ¿no? No era como el Resident Evil 1 donde entrabas a una casa y podías abrir todas las puertas. Mundo abierto. Y como podías abrir todas las puertas y no había un orden de, oye, a ver, esta va a ser la puerta número 1 y esta va a ser, y por ahí, aquí tienes que entrar y luego a las 2, ¿no? O sea, y todo el juego era un juego ¿cómo es? De rompecabezas, de saber qué llave encontrar. Me acuerdo que incluso una vez para casi llegar al jefe final tenías que resolver un rompecabezas. O sea, si te gustan ese tipo de juegos, o sea, creo que el mundo de la promoción es eso, ¿no? Ahorita, tío, me escucho como viejito, pero o sea, ahorita el mundo de los videojuegos es nada más de agarrar, entrar a un mundo y estar matando. Algunos con estrategias, otros sin estrategias, pero yo creo que la estrategia se ha ido disminuyendo un poquito más y ha aumentado más el mundo de la violencia en los videojuegos, porque es más fácil ahorita agarrar a matar. Que al final de cuentas me van a decir, sí hay estrategia, pero no, o sea, en un videojuego donde literalmente estás... Puro matar. Donde visualmente estás, como es, matando y con la metralleta, no hay tanta estrategia como lo que fue ser Resident Evil 1. Entonces, si gustan los juegos de rompecabezas, estar pensando, el ajedrez, las matemáticas, creo que sí, el mundo de la promoción sí es para ti, porque si no, te digo, va a ser luego muy difícil, porque te vas a encontrar con gente. Por ejemplo, yo me he discutido con varias gentes, ¿no? Por diferentes temas, pero una de las que más recuerdo era porque yo quería implementar un patrón de diseño. Un patrón de diseño es una forma de cómo hacer sistemas, o vamos a decir de cómo hacer un edificio. Pero él me decía que era muy complejo. Y decía, no, pero no, ¿cómo que crees que es complejo? O sea, eso en 2 o 3 días lo aprendes. Pero ¿qué crees? Ahorita nadie quiere sentarse 2 o 3 días a aprender algo nuevo. Todo lo quieren rápido, ya. Exactamente, y sobre todo no quieren, pues yo digo, poner esa cosa extra. Al final de cuentas, si tú ves un carro, o sea, si el día o sea, ahorita todos los carros o la tendencia van a ser que sean eléctricos, ¿no? Pero ahorita hay carros, ¿cómo se llama cuando son de gasolina? Híbridos. Eso a mí me llama mucho la atención, no manches, o sea, cómo funciona un carro con batería y gasolina al mismo tiempo. Y luego todavía que los carros, cuando están en modo gasolina, ayudan a que la batería se recargue automáticamente. Programación. Sí, pero entonces, o sea, si te llama la atención eso, o sea, estás dispuesto a aprender, ¿me entiendes? O sea, y el mundo de la programación es eso, o sea, el mundo de la programación es, el día de mañana están saliendo carros nuevos y no solamente tienes que aprender que están los carros nuevos, te tiene que llamar la atención y preguntando, oye, ¿cómo funcionarán? Excelente. Bueno, pues vamos a concluir ya este episodio. Esperemos que les haya gustado muchísimo. No se pierdan el último capítulo de Soy de la primera temporada. Lorenzo formó parte de la primera. Y qué bueno que sí se pudo, Lorenzo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luego nos visitas nuevamente, pero ahora desde el ajedrez, que es otra de tus pasiones. ¿Va? Claro que sí, va. No, gracias a ti, Roy, por invitarme.